Bienvenidas a Haciendo Hogar Podcast. Quiero animarte a no solo sobrevivir, sino disfrutar el gran privilegio de ser mamá. Empecemos. Hola, bienvenidas a otro episodio de Haciendo Hogar. Creo que siempre me van a ver sonreír más cuando me toca con mi esposo. Me encanta hacerlos con Mau. Y hoy creo que, eso le dije a Mau ahorita antes de empezar, la verdad es que hoy tengo como una cosa concisa que que quiero que Mau nos dé como su feedback de este asunto en particular. Y Gracias. la verdad que ha sido una bendición, porque muy aparte de tener 5 hijos, que pues claro que aprendes mucho, ¿no? Que aprendes mucho aunque solo tengas uno, ¿no? Creo que maternidad y paternidad no tienes que tener muchos para aprender, pero bueno. Pero también el hecho de que Mau sea director de escuela, para nosotros ha sido la verdad que súper enriquecedor también como familia, como papás, porque de pronto metes mucha más información a esto de ser papás, ¿no? Tú cada año, cada día me compartes más cosas que estás aprendiendo, que estás viendo, y la verdad que es un privilegio que muchas de las cosas que él aprende en su trabajo como director, viene a la casa, me las platica y a mí me caen 20 fuertísimos de wow, qué cañón, ¿no? Entonces, yo quería platicarles una cosa que nos pasó a nosotros y cómo a raíz de esto que pasó, Mao me platicó un poquito y quiero que pues entremos en materia directa, ¿no? Nuestro hijo Elías, que justamente hoy es su cumpleaños, estamos filmando hoy que es su mero cumpleaños, hoy cumple 7, y esto fue hace como unos mesecitos tal vez, que llegó un día y estábamos hablando de la comida y me dice, se sienta y estamos comiendo todos y de repente él como que agarra la palabra y nos dice, hoy todos se burlaron de mí, pero bien serio. ¿Cómo, mi amor? Sí, hoy todos se burlaron de mí, mamá. Y yo, wow, todos sí, todo mi salón se burló de mí. Y repetía, todos, todo mi salón, incluso no recuerdo si no dijo mis amigos, creo, pero dijo como, habló de todos, ¿no? Y estaba, o sea, serio, estaba como verdaderamente como triste. Entonces le digo, "¿Pues qué pasó?" Entonces nos empieza a contar, dices que estábamos en el salón y la Miss nos pidió que dibujáramos, o dibujáramos una familia o algo. Entonces yo hice mi dibujo y como yo no dibujo tan bien, yo lo hice de palitos, ¿no? Como que a las personas las dibujo de palitos. Y entonces todos se rieron de mi dibujo. Y le digo, wow, ¿todos? Y yo genuinamente pues como rascando información, ¿no? Como tú mismo, como había pasado ese día, pues tú no tenías idea de qué estabas hablando. Le digo, ¿todos, mi amor? Sí. Y entonces yo le empiezo a decir el nombre de sus amigos y amigas, los que me sé, ¿no? Y le empecé a decir, ¿a poco tal persona se burló de ti? No, bueno, ella no. ¿Y tal? No, bueno, ella tampoco. ¿Y tu super bro se burló de ti? No, bueno, él tampoco. Le digo, mi amor, entonces no todos se burlaron de ti. No, bueno, solo, y me dice los nombres y literal creo que eran 2 de su frase de todos y todo el salón y todos se burlaron de mí. Y entonces ya le digo, bueno, pero ¿y cómo fue que se burlaron? O sea, ¿te dijeron qué feo tu dibujo? No, o sea, como que uno de ellos me dijo, ay, hiciste palitos y se rió. Y entonces el otro también se rió un poquito. Entonces le dije, Elías, ¿te das cuenta que, o sea, a mí eso no me suena a que se burlaron todos de ti, mi amor? Como que igual alguien vio tu dibujo y se rió, pero quizá no fue una burla. Total que todo esto te lo cuento porque gracias a Dios que pudimos en ese momento de que él de veras estaba triste y un poquito así como de es que todo, con una idea de que todo el salón se había burlado de él, yo lo pude en lo que estaba recabando información, ayudarlo como a, mi amor, ¿será que tú pensaste que todo el mundo se estaba burlando de ti, no? Y entonces ese día ya platicábamos después, Mau y yo, de que siempre lo decimos, pero qué trabajo tan importante tenemos con nuestros hijos. Porque en esta ocasión, no, efectivamente ya cuando recabamos la información no se habían burlado amargamente en su salón de Elías. Pero yo entendí como mamá 2 cosas. Una es, qué peligro si en ese momento yo me saco de onda de tal manera
que me quedo con el ¿cómo? ¿Pero cómo que se burlaron de ti? Mau, ¿pero cómo puede? ¿Pero por qué se burlaron de Elías? Pero pregúntale a la Te maestra. voy a mandar ahorita un mensaje a la Miss. Ajá. Número 1, ¿no? Entonces, si yo reacciono así, pues Elías me hubiera visto reaccionar así, entonces él se da más cuerda, sí, todos me burlaron, o hasta siente la necesidad de como, pues, híjole, ya dije, sí, pues sí, ¿no? Claro, como mi mamá ya está haciendo un show grande de que lo que yo le acabo de decir, pues ahora tengo que mantener mi versión. Sí. Pero también darme cuenta que qué increíble poderlo haber ayudado a que si todavía a veces como adultos nos pasa que percibimos algo que igual una persona estaba teniendo un mal día y tú pensaste que te hizo una cara fea y la persona ni siquiera, o sea, ni te vio todo. ¿Qué tanto más con nuestros hijos chiquitos poderlos ayudar a decirle, creo que tú percibiste algo que no fue real? Y también al rascar información y no perder la cabeza, quizás sí hubo un evento que vale la pena hablar con la maestra, que vale la pena checar qué está pasando. Pero si nosotros somos tan rápidas, y hablo más de las mujeres, porque creo que las mujeres generalmente somos más de, no, ¿cómo? Poderle hacer más daño a nuestro hijo, que al final de cuentas lo que más creo que nos importa son nuestros hijos, ¿no? O sea, yo podría hablar y que piense mal de los otros niños. No, a ver, o sea, siendo bien honestas, a mí lo que me importa más que todo es el corazón de mi hijo y que él esté bien. Y cómo yo le puedo hacer un daño más grande Oh, cuando cuando reacciono a algo que él me platica. Entonces, yo sé que tú tienes una infinidad de historias de esto y una infinidad de experiencia viendo esto todos los días, porque supongo que ustedes reciben llamadas casi a diario de papás que, así como yo, recibieron algo de sus hijos de información. Eh, entonces, pues un poquito nada más que como sobre esta misma línea, ¿no? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos en este tipo de situaciones? hay una frase que escuché esta semana o hace unas semanas que Leslie fue a una capacitación, Leslie es la directora académica, y fueron muchas directoras académicas y todas decían, Ash, los papás de algodón y la generación de cristal y sus hijos de cristal. Y yo nunca había escuchado eso. Papás de algodón, hijos de cristal. Y mientras más me platicaba Leslie, entendía yo, claro, somos papás que queremos evitarle sufrimiento a nuestros hijos. Papás que existimos para proteger a nuestros hijos, que no está mal proteger a tus hijos, pero sí está mal cuando, salud, cuando lo hacemos a ciegas o lo estás protegiendo lo estás protegiendo de algo que no le está pasando y entonces tu hijo te observa y algo así se me viene mucho a la mente, como estos niños que siempre nos están probando y nos están midiendo, nuestros hijos, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto me proteges? ¿Qué tanto me crees? ¿Qué tanto me corriges? Etcétera. Y estos niños que experimentan, voy a exagerar, voy a contar la historia de la manera que a mí me conviene para obtener el resultado que yo espero, a ver si pega, ¿no? Porque los niños son humanos, son pequeños, humanos, con conciencia, con su, en fin, o sea, son humanos tan pecadores como los papás, como tan pecadores como el director, tan pecadores como los maestros. Y entonces, si los vemos así, les podemos ayudar. Y cuando llega tu hijo y te dice, es que me pasó esto en la escuela. Ah, de verdad, a ver, cuéntame más. ¿Y qué pasó? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y dónde estabas tú? Y qué raro, tu amigo te pegó. Pero si él nunca te había pegado, ¿por qué te pegó? No, nada más. No, a ver, por algo. O sea, no llegó. Y entonces poco a poco tú, con astucia, como papá, como adulto, empiezas a llevar a tu hijo a que te platique realmente toda la escena. Y entonces le puedes decir, pues, ¿qué esperabas? O sea, tú acabas de decir que hiciste esto y esto y esto. Y pues obviamente tu amigo te pegó porque... Y ya llegas a la conclusión. No que justifiques una agresión sin causa, sino porque le dices a tu hijo, pues es que claro, te pegó, te atravesaste en el penal y te pegó la pelota en la cabeza, pues ¿qué? No te atraviesas en el penal. Pero si te quedas con mi amigo me pegó, que curiosamente, y creo que te lo he contado, sí le pasa más a las mamás. Mamás es algo del diseño de Dios. La mamá protege.
La mamá es como la gallina que quiere cubrir a sus pollitos. Y eso es bueno. Es un diseño de Dios, de proteger, de escuchar, de sacar las garras, ¿no? Como mamá oso que protege a sus ositos. Papá tiene que meter en algún momento un filtro, y madres solteras, el Espíritu Santo es tu esposo. Entonces tienes el mejor esposo de la galaxia, del universo. El esposo es el que le ayuda normalmente a la mamá a decir, oye, no sé, no me checa. Sí. Ráscale un poquito más. Hay algo ahí que yo conozco a mi hijo y no sé, no me checa. Y me gusta cómo lo presentaste tú. No le ayudas a tu hijo si respondes como leona y empiezas a cortar cabezas, porque entonces empoderas a tu hijo para mal. O sea, de repente tu hijo descubre o tu hija descubre, wow, si yo digo A, mi mamá o mi papá empiezan a cortar cabezas derecha e izquierda, y entonces dice, ah, caray. Y es bien triste, porque entonces los niños empiezan a descubrir este poder de controlar la información, de comunicar la información de cierta manera, con cierta carita de ternura o de víctima, y está cañón, pero esto pasa desde preescolar. Sí, claro. Y no se diga primaria y secundaria. Y entonces los niños empiezan a manipular a sus papás y los papás responden, y cuando el papá o la mamá se da cuenta de que es que no tenías la información completa, es que actuaste en base a la información de tu hija de 4 años y sin tener como la sensatez de preguntar, mi hija me dijo esto, ¿me puedes platicar la historia completa? Entonces le hacemos daño a nuestros hijos. Me gusta porque yo lo vivo como, pues le lastimas a la Miss, acusas a la Miss. Es que no pones cuidado. Es que en esta escuela no sé qué, es que ustedes no sé qué. Sí pasa eso, pero me gustó como tú lo viste desde tu propio hijo. Claro. A mi hijo yo le creo una mentalidad de engañador. Claro. No, o genuinamente, por ejemplo, en el caso específico de cuando Elías nos contó esto, él en su historia había sido burlado. O sea, no, creo que no estaba queriendo exagerarnos. O sea, él empezó a presentar la historia y me decía, es que todo es claro. Y yo estuve ahí para ayudarle a decirle, wow, amor, todos, y nombrarle porque tiene 2, 3 amiguitas que son una lindura. O sea, primero empecé con las niñas, que hay una en específico que es un pan. Entonces yo dije, le digo, ¿ella se burló de ti? No, bueno, ella no. Y esta otra se burló de ti, no, ella tampoco. Entonces ahí me di cuenta que lo estaba llevando a pensar y fue como, y a ver, o sea, no me estoy poniendo como el ejemplo. Empecé diciendo, gracias a Dios que ese día, yo como rascándole, cuando me di cuenta que él sí tenía como que este dolorcito en su corazón de se burlaron de mí, mi mayor interés era ese, no a quién le voy a cortar la cabeza, ni qué ni... Yo no quiero que mi hijo se sienta que todo un salón se burló de él. Entonces, y está padre porque creo justo eso, o sea, como dices tú, yo del lado de mamá, yo digo, si yo brinco a una conclusión de qué bruto, y hablando de que sabemos que los niños, todos, incluyendo los míos, son crueles muchas veces, chiquito. Y no sé, como que cada vez más entre veo con los niños, creo que, no sé si la palabra cruel me gusta ahorita que la dije, porque sabemos que los niños dicen la verdad. O sea, también a veces sin filtros. Sí son crueles. ¿No? Bueno, ok. Sí son. Sí, la verdad. Yo lo veo que sí, hermano. Formar a los niños, enseñarles a decir la verdad, a ser humildes, porque el niño es egoísta. Sí, el niño solo piensa en él. Yo ahorita quiero ese dulce, ahorita. Pues sí, yo tengo que formar su carácter de paciencia, de, en fin, pensar en los demás. Claro. No es así de naturaleza. Hasta mostrarles como que yo sé que los niños saben cuando están haciendo algo mal, sí, pero yo a veces lo veo con nuestros hijos, llevarlos a entender que lo que hicieron fue una crueldad. No siempre o sea, siento que hasta para eso estamos, como para darle nombre a su pecado, como de decirle, ¿te das cuenta cómo esto tú sabías que iba a lastimar? Que esto iba a lastimar a la otra persona y sabiéndolo lo hiciste a propósito y como que ya no. Pero sabiendo que hay niños crueles, vamos a decir, y que mi hijo mismo Elías, o sea, Elías tiene la capacidad de ser cruel, pero quizá alguien tuvo una crueldad con él.
pero aún así diciendo, espérame, o sea, no me quiero precipitar a decir, no creo que todo el salón se burló de él, ¿no? Entonces, sí, ese día como que platicamos tú y yo y todo, como que te decía, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos, amor? Como de no solo ahora ya yo controlar mis impulsos Claro. por mí, sino por él. Y porque aparte, en un mundo que sí se van a encontrar con personas crueles, con gente que se burle de ellos, Ujú. toda la vida vamos a tener esas personas que también cómo darles herramientas a nuestros hijos para que una es como, eso no te va a derrumbar. Y al contrario, decirles sí. O sea, sí te vas a topar con gente cruel. Sí te vas a topar con gente que se burle de ti. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Y incluso hasta ahí los puedes enseñar, ¿no? Como puedes ir, si te lastimos, vas con tu miss y le cuentas lo que pasó. Quizá tú mismo estaba prestando atención en ese momento y no lo vio. En la escuela siempre les decimos, es que me hizo algo que no quería. ¿Ya le dijiste? No. Vas, lo ves a los ojos y le dices, esto que hiciste no me gustó, ya no lo vuelvas a hacer. Y normalmente los niños, cuando su compañero los ve a los ojos y les dice, ya no lo vuelvas a hacer, esto que me hiciste no me gustó, lo dejan de hacer. Es bien bonito. Ya si el niño insiste, entonces ya pides ayuda a tu mismo, porque es Mateo 18. Si alguien peca contra ti, ve y díselo a solas. Queremos que los niños se acostumbren. Si Aprendan. alguien peca contra ti, ve y díselo a solas. Claro. Si no, entonces ya buscas un testigo, pero no inmediatamente acusar, porque no desarrollan esas habilidades. Y pienso en esto de los papás de algodón y hijos de cristal. No queremos hijos de cristal. No. Ser una persona de cristal es algo malo. Es una persona que se rompe con cualquier comentario, que se ofende rápidamente. No queremos hijos que se ofenden rápidamente. Queremos hijos que perseveran. Queremos hijos que cuando llegan los vientos, que cuando llega la persona incómoda, se mantienen firmes, Claro. ¿no? Que tienen como peso, Sí. que su personalidad y su carácter les da una presencia. Y yo aquí estoy bien plantado y sé quién soy. Y puedo aguantar a alguien que me falta el respeto y con amor poner mis límites. Eso es lo que queremos. Pero no es nuestros hijos. Si yo soy papá algodón, hiperprotector, mi hijo va a ser de cristal. Entonces yo tengo que, en vez de salir como osa o como oso a destrozar a cualquier persona que mi hijo dice que le hizo sentir X o Y, tengo que decirle a mi hijo, ok, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Qué podemos nosotros aprender de esta situación? ¿Te acuerdas cuando tú hiciste lo mismo? ¿Cómo te sentiste? Así tú hiciste sentir. Y entonces está bien padre porque es el evangelio. Es ese pecado que hicieron contra ti hoy, tú lo hiciste antier. Y se siente bien feo, ¿verdad? Por eso te digo que no lo hagas. Ahora necesito que tú vayas a solas y le digas que pare. Y entonces empoderas a tu hijo para bien, para tener carácter, temple, peso, backbone. Sí. Sí, y la verdad es que ahorita que decías, es bíblico también, justo es como, yo estoy en una temporada que tanto, ¿no? Es un versículo que conocemos mucho, pero es como, en este mundo tendréis aflicción. Y digo, no nos gustaría pensar que desde el kinder le tenemos que decir a nuestros hijos, pero sí, en este mundo, aún en el kinder, ya empiezan los chiquitos a tener desacuerdos, ya empiezan a tener afinidad con unos y no con otros. Se roban las cosas que les gustan de sus compañeros. Eso. Sí. Y luego sí hay unas niñas que, ¿no? Creo que en todas las escuelas hemos oído, está la niña que pega y entonces que eventualmente pues los maestros tienen que hablar con los papás, pero ya, o sea, ya se expuso mi chiquita a una niña que esta niña pega. Sí, pero justo como que yo digo, me encanta lo que dices porque digo, es que entonces, como papás presentes, podemos estar ahí para decirles, sí, ¿qué crees? Hay gente que pega, ¿no? Tal vez en la edad adulta ya no te pegan ya no te empuja la niña, te va a aventar palabras, va a hablar mal de ti a tus espaldas. Entonces, sí, desde chicos podemos empezarles a presentar un mundo caído, pero que hay esperanza, pero que dice Jesús, cómo te puedes comportar tú, cómo puedes poner un límite, ¿no? Cómo puedes aprender a perdonar, como dices tú, quizá
Ese niño que te dio no es el que siempre te va a herir, la regó, entonces vas y te dice perdón y lo perdonas y todo este tipo. O te explica. Ujú. Oye, es que esta vez que hiciste esto, la verdad es que no. ¿De qué me hablas? Es que tú. No, yo no te dije eso. Sí, Sí, dijiste tal cosa. Sí, estaba hablando de la pluma. sí, Ah, es que pensé que hablabas de mí. sí, No, hablaba de la pluma. sí. Y está bien bonito porque les enseñamos a nuestros hijos lo que tú hiciste con Elías. No todo se trata de ti. Sí. Y como adulto muchas veces tú piensas que alguien fue mala onda y entonces le dejas de hablar. O no sé, eres mala onda, ¿no? Como fuiste mala onda, ahora yo voy a ser mala onda. Sí. Y resulta que no era mala onda. Este día estaba enfermo de la panza, iba corriendo al baño y no te saludó. Te volteó la cara. ¿Por qué? Porque iba a estornudar, ya sabes. Sí, sí. Pero somos bien dados a pensar que todo gira a nuestro alrededor y entonces me ofendo y como proyecto a mis hijos lo que yo pienso, lo que yo creo, entonces de mi hijo nadie se va a burlar, ¿no? Y entonces haces un show, llamas a la Miss, la lista de los niños que se burlaron de Elías, y entonces al pobre Elías lo desarmas. Y él le quita las armas que él estaba empezando a desarrollar para defenderse en la vida, Ujú. ya se las quitaste, Sí, porque tú saliste a protegerlo, a sobreprotegerlo. sí. Y entonces cuando esté en la prepa o cuando esté en la universidad o cuando esté en su matrimonio y no Sí. estés tú y le quitaste las armas que estaba desarrollando para navegar este mundo, ahí va a sufrir. Sí. Incluso me acordé, ahorita dijiste que terminamos, que le dije, porque él me dijo, sí, es que yo no pinto bonito, yo no sé pintar, dijo él, ¿no? Y entonces le dije, pues yo he visto tus dibujos y no creo que pintas mal, mi amor, pero si ese no es tu don más fuerte, Dios te ha dado, a él le decimos el fortachón, es muy fuerte, es muy bueno en los deportes. Entonces, como que al final me acuerdo que le dije, sí, si algún día sí se burlan de que no pintas bien, tú puedes decir, sí, no soy el mejor pintando, yo tengo otras dones. Y se quedó o sea, de verdad le cambió la cara, se quedó contento, como que dijo, o sea, no tengo que ser bueno pintando, o sea, no tiene nada de malo. Y yo así como, no, para empezar le dije, creo que no eres malo pintando, pero aún si no fueras bueno, tú tienes 1000 dones. Y como que él solito fue como, entonces no importa si pinto con palitos, no para nada. Y acabó otro niño esa conversación. Entonces, te digo, para mí, gracias a Dios, ese día fue un acierto que pudimos tener con él, pero pensé cuánto en ocasiones que tú me has contado, ¿no? Que qué diferente una mamá, un papá o una situación que se escala a un nivel que nunca tenía que haber escalado. Y ojo, o sea, sí quiero decir, porque igual hay personas aquí escuchándome que han tenido situaciones bien delicadas con sus hijos, ¿no? Y que igual me estás escuchando, nos estás escuchando y dices, no, es que muchas veces sí fue algo grave. Sí, por supuesto, pero no siempre. O sea, eso es a lo que yo voy, es como justamente podemos ser estos detectives. Me contó otra amiga, yo no la escuché, ¿no? Que hay un término en inglés que llaman como windshield parent, no recuerdo muy bien, pero es como, decían, no, sí, como limousine, bueno, en fin. Pero la analogía es como si va un chofer manejando una limusina, cuando vemos, ¿no? Que suben que ahorita ya casi no hay limusinas, pero antes que veas en la película, aquí iba el chofer y suben la ventanita entre el entre el chofer y los que están atrás. Entonces decía que como nosotros como mamás, cuando recogemos a nuestros hijos de la escuela y te empiezan a platicar todo de su día, que tienes como que subir ese filtro tú, que es un filtro, porque, por ejemplo, no daba en este caso donde tu hija se sube y te dice, odio a Susanita, ¿no? Es que Susi es bien mala y hoy me dijo y esto y el otro y la odio y no la quiero ver nunca más, mamá, y bla, 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 bla. Y entonces tú te enchilas contra la tal Susi, ¿no? Y ya en tu cabeza la Odias a la odias. mamá. Y esa mugre Susi, claro, seguro todo. Y a los 2, 3 días tu hija te dice, mamá, me invitó Susi a su casa. ¿Y tú qué? ¿Susi? ¿La Susi que odiamos? No, ya no nos odiamos. Y tú como mamá ya estás súper enganchada y tu hija ya fue como, no, es que ese día me habló feo, pero no, ya somos otra vez amigas, ¿no? Yo me acuerdo en la secundaria, la primaria, que era de córtalas, chócalas, y cómo tú como mamá de repente tú ya te creaste un odio contra esta niña y tu hija. Y entonces ahora tú peor, porque tú estás en la situación de, no, acuérdate que tú me dijiste que Susi era bien mala y que ya no nos Nunca vamos a ir a casa de Susi. Ajá. Y vuelvo a decir,
yo sí recuerdo que mi mamá, cuando yo era chica, mi mamá habían amigas específicas que ella se daba cuenta y me decía, no me gusta esta amistad. ¿Por qué? Porque ella toma ventaja de ti, cosas. Pero era después de un tiempo de mi mamá observar una amistad que ya se daba cuenta. Entonces, o sea, sí quiero ser bien clara en decir, nos toca ser como estos recaudadores de información de nuestros hijos, estar atentos, por eso es tan importante estar en el día a día, cuando los recogemos, escucharlos, a la hora de la comida, escucharlos. Pero tener bien claro que no vamos a estar escuchando con una espada desenvainada, que estamos escuchando para darle herramientas a nuestros hijos, para parte de cuidar su corazón es esto, no tratar de protegerlo de todo o no tratar de sentir, me encantó esto que dijiste tú ahorita, como a mi hijo nadie lo va a lastimar. Esa es una mentira, sí lo van a lastimar a tu hijo, un día tú no vas a estar y lo van a lastimar y le hacemos un daño a nuestro hijo pensando que nunca va a sufrir en este mundo y que nunca va a tener retos y que nunca va a tener problemas. Quiero poner algo más en la mesa que estoy pensando y es algo súper real de papás o mamás que como que el niño el niño ya tiene el control remoto de papá y de mamá. Entonces, cuando yo quiero lo que sea, yo aprieto este botón. Y entonces sé que mi papá responde o mi mamá hace. O sea, como que los niños ya aprenden a manejar a sus papás. Se me hace bien peligroso porque así no es la vida. Y mucho menos la vida en Cristo. O sea, tú no puedes decirle a Dios qué hacer, pero muchas veces los papás así somos con nuestros hijos. Y luego nuestros hijos nos dicen qué hacer, ya sea explícita o implícitamente. Y no sé si pase más de hijas con papás, hijos con mamás, que veo más ese caso, en el que el niño llega con la mamá y es como, mami, es que hoy en la escuela. Y entonces el niño se tira al drama y la mamá, uy. Se lo compras. Ah, sí. Y el niño sabe que cuando se te tira al drama y te chantajea y te controla, él ya sabe lo que tú vas a hacer. Y eso es malo para el niño. O la niña con el papá, ¿no? Yo ahorita que tengo Eva Luna, yo lo veo. Eva Luna de repente me dice, papi, tú vas a hacer esto y te vas a sentar aquí. Y le digo, no, princesa, yo soy el papá, tú a mí no me dices qué hacer. Pero la tentación es muy grande de hacer lo que ella me dice. Pues sí, porque está bien chiquita y la amo y es adorable y no quiero pelear y no quiero discutir. Y como que está bien, me siento donde tú me digas. Pero es malo para ella. Nuestros hijos tienen que ubicar su lugar en el hogar, que tú no controlas a tus papás. Pero en esta generación pasa mucho. De papás algodón o papás podadora, hijos de cristal. Sí. Y entonces ellos ya saben qué decir para que suceda X o Y a su favor. Papá, otra vez mamá me gritó, no, mi chiquita, ven, te doy un chocolate. Igual la mamá no le gritó, pero la niña quería un chocolate. Entonces estamos reforzando un comportamiento en una niña que miente o acusa o exagera o se victimiza para obtener X o Y. Y me gusta cómo empezaste. Por amor a mis hijos, no voy a responder como ellos quieren. O sea, cuando llega uno de mis hijos y me tira un drama, es que me hizo no sé qué, y reacciono, él tiene el control. Y no quiero que él tenga el control. Tiene 7 años. Va a destruir su vida. Sí. Y sí, me estoy acordando de tantos ejemplos que quiero dar, pero me estoy acordando, tengo un tío de cariño que pues yo crecí con sus hijas como primas y siempre te lo he contado a ti, que ellas a la fecha, ¿no? Son 4 mujeres y mi tío, yo me acuerdo desde chiquitos, o sea, si se metían un guamazo o lo que fuera, era como, ok, casi te doy permiso, puedes llorar 2 minutos. Y a los 2 minutos, si ya la checaba y todo y así, era como que, perfecto, ya. Incluso puedo decir que mi tío es doctor. Entonces, con más autoridad, él como que la revisaba y era como, ¿estás bien? ¿Ya lloraste 2 minutos? Ya. Y yo me acuerdo que chiquita decía, wow, porque sí, como que no grosero ni en grito, es bien lindo, es muy cariñoso él,
pero les frenaba, aún si se habían metido un guamazo, no era el de no pasó nada, no, era como, wow, sí, te golpeaste bien feo, ya, ok, ya te revisé, ¿estás bien? ¿No tienes nada roto? Ok, puedes llorar tantito, pero a los 2 minutos era como, ok, ya, o sea, ya. Y hoy día, mis primas, porque las considero primas de cariño, son las 4, o sea, sí tienen un temple de que nunca se tiran al drama. Y sí lo atribuimos, y siempre te lo cuento, como que en su casa, y no era porque luego típico, ¿no? Que decir, reprimía sus sentimientos. No, para nada. Era un hogar amoroso, lindo todo, pero sí había como una cultura de no nos tiramos al drama. No hay drama. Y el bien que les ha hecho a ellas es que hoy día todas ya grandes, casadas, con hijos, todo, son una familia que aun cuando están teniendo dificultades y todo, como que hay una cultura de que no te tiras al drama, de que no se pierde el gozo, de que está pasando esto, pero estamos pidiendo la ayuda de Dios y vamos a estar bien, como que no, tal cual, lo voy a repetir 1000 veces, pero como no hay una cultura de drama. Y yo lo vi desde chiquitas, como que sí hay una parte donde como papás podemos ayudar a, te caíste, estuvo feo, sí, ok, te voy a apapachar, te voy a todo, pero también tiene que haber un momento donde ya, porque si no de repente vemos niños, ¿no? Que literal has hecho toda la tarde. Y no le diste las herramientas a tu hijo para tener autocontrol. Exacto. Y la Biblia habla de Sí, claro. dominio propio. Y sí creo que es algo que, era lo que te decía, como los niños no entienden bien tal vez, que tienen dominio propio, como que yo creo que cuando eres bebé, y así nos creó Dios, tienes hambre, lloras, ¿no? Porque no sabes hablar. Y creo que cuando los niños empiezan a hablar, y mucho que dicen, no, usa tus palabras, pero nos toca enseñarle a los niños como, tú te puedes controlar, aunque sientas enojo. Claro. Puedes decidir no gritar. O sea, sí puedes tú, y creo que se vuelve una cultura de la casa, ¿no? Como aquí, por ejemplo, pues nosotros, o sea, no sé, en algún momento uno de nuestros hijos se tiró al piso en un berrinche y era como, no, en esta casa eso no va. Aquí no hay niños que se tiran al piso. Y no para decir que nuestros hijos no eran berrinchudos, no, pero les enseñamos que como hay cosas que no jalan. Pero me encanta porque tú como mamá Ujú. dices, es que los niños no saben controlarse. Ajá. Los niños hay que enseñarles a controlarse. Y yo te digo, son chantajistas. Antier, un niño se le olvidó algo que tenía que traer a la escuela y entonces pues es que te dijimos y no lo trajiste, entonces pues te vas a ir a sentar allá y ni modo, te vas a la dirección porque no trajiste lo que tenías que traer. Y el niño llegó hecho un mar de lágrimas y aventando cortinas de humo, así, distractores a todos lados. ¿Pero por qué lloras? No, es que, y lo abrazábamos y bromeábamos con él y total, gracias a Dios, logramos que dejara de llorar y que se sentara y estaba todo bien. Y ahí nos dijo, no, bueno, la verdad es que me mandaron aquí por esto. Y yo dije, no lo puedo creer. Claro. ¿Qué habilidad tan joven de voy a aventar platos, sillas, vasos para llamar la atención, para crear un distractor, para no tener la consecuencia, para salirme del problema? Y eso es lo que yo creo que tenemos que entender como papás. Necesitamos formar el carácter de nuestros hijos. Necesitamos me gusta como en el Antiguo Testamento, cuando el profeta va y le dice a el sacerdote, por cuanto no le estorbaste a tu hijo, que sabías que estaba haciendo estas cosas malas y tú no le estorbaste, él va a morir y el mismo día tú también. O sea, ese peso de, si yo sé que mi hijo está mintiendo, me está manipulando, me está dando la información, es que me pasó esta... Y tú sabes, Sí. pero te enternece y lo abrazas. Ujú. No, tú tienes una instrucción de parte de Dios de estorbarle a tu hijo de pecar. Sí. Y cuando no lo haces, tu hijo se va de boca, como el hijo de Elí. Y pecaba con todo, hacía cosas terribles. Pues sí, porque nadie le estorbó en su pecado y acabó muy mal su vida. Hizo cosas espantosas en el templo.
y era el hijo del sacerdote. Sí. Entonces, como que siento que muchas veces en esta cultura del 2025 de papás algodón o papás podadora que le quieramos quitar y resolver y que mi hijo no sufra, nuestros hijos se vuelven nuestros amos y nos controlan y nos mienten y nos manipulan, y cuando los cachamos y no hay consecuencias, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, y el que sufre es el niño. Sí. Y dices cachamos, Tenemos que pero parar el podcast, Elisa, ya duró mucho. no. Pero sí, justo como ahorita te escuchaba y decía, creo que nos cuesta trabajo y como admitir de nuestros hijos, ¿no? Como de, mi hijo miente. Sí, y Y lo más amoroso es eso. ajá, Justo como que digo, y yo sé que él miente porque yo miento, porque yo he mentido, porque está muy fuerte. Y sí, las palabras son fuertes, ¿no? Como que tu hijo es un mentiroso. No, pues hay maneras, ¿no? Pero sí, es decir, nuestros hijos, todos mienten en ocasiones, porque todos somos capaces de mentir, porque todos somos pecadores. Entonces también como creo que eh, tiene que haber ambas cosas, que es decir, yo quiero escuchar a mi hijo y yo obviamente le voy a creer a mi hijo. Quiero que me encanta que me cuente, por eso digo, sí tenemos que estar ahí para estar recabando información, para escucharlo, pero papás, nos toca ser los objetivos. O sea, es bien triste cuando un niño como mi hijo Elías a sus 6 años está sintiendo que todo el mundo se burló de él. Si yo no puedo ser la adulta en la situación, que tengo un camino recorrido que me da objetividad de decir, no creo que todo el mundo se burló de ti, amor, ¿qué daño le voy a hacer yo al decirle? Entonces también eh, darnos ese permiso, que no es malo decir a nuestros hijos, yo sé que mi hijo hace lo malo. en esta ocasión mintió. No es un mentiroso. En esta No. ocasión mintió. Sí, o exageró, y a veces genuinamente, a veces queriendo controlar, a veces así lo percibió él. Y qué padre yo poderle decir, eso que tú percibiste, creo que no era lo que estaba pasando. En la escuela siempre decimos este chiste y llega un niño y nos dice, ¿no? Pasó esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces ya se ve el niño y llamamos a la otra parte y siempre decimos, a ver, tú cuando llegas a tu casa y cuentas una historia, ¿cuentas la parte que tú hiciste mal? Claro, no. No. ¿Por qué lo harían los niños? Sí. O sea, también entender, el niño te va a contar su versión en la que él se pone en la mejor luz. No te va a decir, Sí. llegué y yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, y entonces los niños respondieron, pues no te va a contar eso. ¿Por qué? Porque tú no lo haces, porque yo no lo hago. Yo no llego a una fiesta y cuento, hoy hice estas 4 cosas horribles y por eso el taxista pues no digo que me le cerré al taxista, digo, un taxista loco me gritó horrible. Pues brother, ¿cómo ibas manejando? Los niños son iguales. Entonces nos toca ser los adultos, Sí. de escuchar al niño y decir, ¿y por qué pasó eso? Y qué raro. Y lo que tú hiciste. Sí. Y sabes, ahorita que dijiste, se me vino tanto a la cabeza, amor, porque todos los que nos estén viendo, escuchando, seguro conoces una pareja así. Y lo voy a quitar del plano de hijos y pasar al plano de matrimonio. A mí me encanta que tú, cuando yo llego y te digo, ay, amor, es que esto y esto y esto de alguien, de una amiga, de una situación o algo, tú me dices, no, seguro esto, seguro. Tú me das toda una perspectiva de hombre y me ayudas. Y a mí me toca, como tu esposa, pensaría que si tú llegas y me dices, fíjate que tal persona, esto y esto, como yo para ponerte la parte de decirte, híjole, amor, pues es que yo soy tu esposa, yo sé que tú cojeas de esto. Y yo veo tantas parejas que, por ejemplo, el esposo llega quejándose del jefe, es que mi jefe es un idiota, bla, 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 bla. Y la esposa es como, qué bruto, qué espanto. Pues sí, o sea, renuncia. Y es como, no, a ti como esposa te toca decirte, amor, pues todos los jefes son difíciles. Y qué tal que también, igual, pues tú toda esta semana te levantaste tarde, llegaste tarde. Y yo conozco parejas que se ayudan y conozco parejas que se ayudan para destrucción. Y entonces ella le dice sí. O sea, ella es criticona y él es más criticón. Y ella es burlona y él es más burlón. Y es como, uno lo ve afuera, es como, no te estás ayudando, brother. Y una pareja que conocemos, el cuate ha perdido todas las chambas que ha tenido y lo han corrido de 1000 trabajos. Y su esposa siempre dice como, ¿y cómo es? Lo corrieron. Y es como, uno de afuera dice, ¿cuántos trabajos lo van a correr que tú como esposa lo ayudes y le digas, amor, creo que tú tienes un problema? Claro. Y eso es lo mismo con los hijos, ¿no? Es como que
te toca hacer esa parte para tu hijo también de decirle, oye, amor, ¿y no crees que tú estás haciendo mala onda en la escuela si tantos niños te están tirando mala onda? Bien. ¿Y no crees que tú estás siendo grosero si todo el mundo está siendo grosero contigo, no? No nos gusta pensar que tal vez mi hijo está provocando ciertas actitudes. Y es al que yo voy a educar y es el que a mí me interesa formar, no los otros 20 del salón. Yo tengo que encargarme de mi hijo y de su carácter. Y con esto tenemos que cerrar, Elisa. Ya duró mucho. Yo soy el director de la escuela y yo soy el primer culpable en que llega uno de mis hijos y me dice, oye, papi, es que, no sé, pasó algo en el salón que estuvo bien chafa porque tal y tal, y me empiezo a enojar y me empiezo a enchilar contra la Miss. Y ojo, yo conozco a la Miss, conozco a su familia, yo la contraté, yo la amo, yo la admiro, pero cuando me toca uno de mis hijos, me hierve la sangre y es donde me tengo que recordar. A ver, espérame, es un niño, me está dando su versión de los hechos y no está fácil. Claro. Y toma tiempo, enfría la cabeza, acuérdate que es un niño, hazle preguntas, escúchalo, déjalo hablar. Me gusta la frase, si le das la oportunidad a la gente, eventualmente te van a dar la información que necesitas. Guarda silencio y escucha, haz preguntas abiertas, escucha y eventualmente te cuentan toda la narrativa. Y empiezas a ver por dónde hace. Me pasa como papá y me enojo, me he llegado a enojar contra la escuela en la que trabajo, de la cual soy el director. Pero es como para decir, entiendo, hay empatía, entiendo esa reacción visceral de papá y de mamá de salir a defender a tu cachorro, pero entonces nomás es como, espérame, antes de mandar el mail, antes de pedir la cita, recaba más información. Sí. Por ahí quizás tu hijo te está contando la versión en la que él o ella quedan mejor librados, porque es lo que todos hacemos, y tú le vas a hacer daño si tomas su cacho de la información y en base a eso tomas decisiones. Y sí, para cerrar, ya que me estás forzando, no sé ni cuánto llevamos, pero bueno, como siempre les digo aquí, es como yo te quiero animar a que puedas hacer este ejercicio de decir, yo sé que tú amas a tus hijos, amamos a nuestros hijos, yo quisiera que nada malo les pasara a mis hijos jamás, sí quisiera protegerlos de todo mal, de cualquier sufrimiento, de cualquier incomodidad, pero estoy aprendiendo y a eso quiero animarte como, ¿qué tal que tu ayuda, en vez de decir, ahorita quiero que sienta que yo saco las garras por él, qué tal que yo para mí es más importante que yo ame de tal manera a mi hijo que prepare un camino en el que él pueda tener, como dices tú, carácter, en el que él no sea un niño de cristal, que él pueda empezar a aprender a cómo poner límites, a cómo saber tomar la información, a que no todo se trata de él, a que no todo mundo está en su contra, a que no todo mundo como que creo que nos toca poner nuestra mirada en yo estoy queriendo prepararlo, o sea, como que yo estoy queriendo ver el producto final de en quién se va a convertir mi hijo y no reaccionar a este momento, a esta información que me está dando. Y como tip último, porque tú lo has también dicho mucho, como cuando llegamos, creo, con una maestra, en cualquier ámbito, aún no en maestra, o sea, si yo llego con una amiga o en un lugar, en una fiesta infantil y llegas con la otra mamá, si ya llegamos enojados, con las garras, con todo, ya no vamos a saber realmente lo que pasó. Entonces, como de veras que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, cómo podemos mejor ayudar a nuestros hijos. Y nunca va a ser sacando la espada, sacando la garra, y diciendo, me encantó como tú, a mi hijo no le van a hacer esto. Es que está bien, justo ahorita estaba pensando, tu paternidad no se trata de ti, se trata de tus hijos. No se trata de cómo te sientes tú, se trata de qué quieres formar en ellos. Y creo que ese es donde la regamos. Sí. Porque mi paternidad, si se trata de mí, yo hago lo que a mí me gusta, lo que es cómodo para mí, en lo que a mí me hace quedar bien, porque se trata de mí. Y mis hijos se tratan de mí. Pero eso no es tóxico y eso no es cristiano. Mi paternidad se trata de mis hijos y de cómo yo voy a formar, equipar, apuntar para soltar a estos seres humanos que un día van a ser adultos.
Y eso te cambia completamente el Y chip. no quieres que sean víctimas, y no quieres que sean de cristal, y no quieres que sientan que el mundo está en contra de ellos, ¿no? Y que les salga bien cuando te están chamaqueando. O sea, si te chamaquean y te chorean a ti, tú quieres que eso no les funcione en la vida. Y quieres que sepan lo que dice la Biblia, que en este mundo tendrán aflicción, pero Dios ha vencido al mundo. Entonces, está increíble, papás. De veras, tenemos un tesoro al poder criar a nuestros hijos con la palabra, porque podemos darles las dos caras de la moneda. Sí hay tristeza, sí hay gente burlona, sí van a haber dolor, sí te van a traicionar, pero Dios ha vencido al mundo y en Él tenemos Esperanza, gozo, paz. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, compártelo. Gracias. Mira, nada más duró 1 hora y media. ¿Es neta?